podamos realmente sorber de ese conocimiento que es el libro de los Espíritus. Como bien lo hemos hablado muchas veces, un estudio cuando es sistematizado, es decir, cuando es consistente, es cuando realmente se logra profundizar, se logra aprender y se logra desarrollar el conocimiento. Y el libro de los Espíritus constituye la base de la codificación espírita, que en definitiva todos no solamente debemos leer, sino también debemos estudiar. En días pasados que nos encontrábamos en el Congreso Espírita de Dirigentes en la ciudad de Bogotá, conversábamos con un muchacho de 14 años que se encontraba allí y que tenía o tiene una sensibilidad mediúnica bastante amplia. Y conversamos con la mamá, conversamos con la familia que estaba allí y me dijeron que si podíamos conversar de pronto en algún refrigerio, en algún receso, a la hora del almuerzo con él. Así es que encontramos el espacio en medio de las capacitaciones y de las conferencias y conversamos. Y él decía algo que me llamó la atención. Decía, yo tengo una sensibilidad, y efectivamente empezó a contarme experiencias que le han pasado de índole mediúnico y pudimos constatar que hay sensibilidad mediúnica ostensible ahí. Y me decía, tengo miedo de si estudio la doctrina espírita, si me meto de lleno o no. Y decía, oye, ¿por qué tienes miedo? Me dice, porque es que actualmente estoy sintiendo muchas cosas, muchas de ellas no son tan agradables. Y si me pongo a estudiar más y a meterme, como decía él, de lleno, pues entonces me da miedo que me pasen más cosas así. Y después de charlar demoradamente juntos, llegamos a la conclusión que el miedo no es más que la falta de conocimiento que él tiene. Que si hoy le están pasando cosas que no son agradables, en la medida en que él empezara a conocer, iba a poder empezar a educarse. Y que definitivamente el espiritismo no es sinónimo en ningún momento de mediunidad. Mediunidad solamente es uno de los postulados del espiritismo. Pero grandes espíritas lejos han estado de ser medios, y muchos medios han fracasado rotundamente en la práctica real del espiritismo. Entonces instamos a este muchacho a que realmente comience a estudiar la doctrina de los espíritus, a estudiar el libro de los espíritus. Y decía, es como yo tengo sensibilidad mediúnica, entonces pues mi familia ha buscado y me ha metido al curso de mediunidad. Y hiciste el curso de bases, no. Y el curso básico del curso de formación de trabajadores, no. Y entonces no debe estar en el curso de mediunidad. Pues que tenemos facultad mediúnica, le dije sí. Pero si tú empiezas hoy a aprender a multiplicar y te vuelves bueno multiplicando, y yo mañana te voy a decir cuánto es 8 más 15, no vas a saber sumar, ¿cómo vas a aprender a multiplicar? Para poder tener buenas bases en multiplicación y división, tienes que primero aprender a sumar y restar, ¿sí o no? Bueno, para poder tener buenas bases doctrinarias, lo primero que hay que hacer es estudiar el libro de los espíritus. Porque allí se contienen los otros 4. Y como le decíamos a él, estudiando el libro de los medios, sí, es de la codificación, pero van a haber muchas cosas que vas a pasar por alto o no vas a entender por no haber comenzado por el principio. Por eso es de vital importancia estos estudios. Y la temática que hoy nos corresponde es una temática que es muy bonita porque es acerca de la infancia. Todos conocemos, hemos escuchado este Evangelio de Mateo 19:14, ¿cierto? ¿Cuál es? 19:14. Dejad que los niños vengan a mí, ¿cierto? Dice la edición de la Reina Valera en Mateo 19:14, pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y desde ahí entonces empezaron a haber muchos cambios. ¿Por qué? Porque recordemos que en aquel momento la religión ortodoxa, la religión predominante en aquel momento en Galilea, era una religión que lejos estaba de ser para los niños. Por el contrario, estaba ahí para los doctores de la ley, los del Sanedrín, aquellos que tenían un amplio, entre comillas, conocimiento de la ley mosaica. Por eso lejos estaba el tema de los niños, y Jesús rompe eso diciendo, dejad a los niños venir a mí. Y no solamente lo rompe diciendo, dejad a los niños venir a mí, sino que además complementa, porque de ellos
el reino de los cielos. Y desde ahí, históricamente se ha tomado entonces la acepción de que los niños son puros, de que los niños son sinónimos de ¿qué? De inocencia, de bondad, ¿no? Ángeles. Y por eso se dice que un niño, y que todos debemos ser como niños, y que un niño es el que podrá entrar al reino de los cielos. Ahora vale la pena preguntarnos, ¿es tan así literalmente? ¿No? Vamos a ir analizando a lo largo de esta noche por qué. Pero primero, antes de poder analizar eso, recordemos dos cosas. Ese niño que tuvo la oportunidad como Gaga de sentarse en las piernas de Cristo, de conversar con él, después nos irá a mostrar la historia que de aquellos que conocieron a Jesús fue el último en morir. Y que incluso se convirtió al cristianismo y fue lanzado a las fieras. Y se le conoce como el único, historia que hemos tenido la oportunidad de contar en otros momentos en este mismo escenario, que fue el único de aquellos que fue lanzado a las fieras ya en una edad avanzada y las fieras no lo devoraron. Siendo traído como esclavo y llegando al puerto de Ostia, es llevado a Roma, al Coliseo romano, para ser lanzado a las fieras junto con un grupo de niños, de adultos, de mujeres, cristianos que van a ser lanzados en aquel momento. Son lanzados todos estos y él, siendo una persona de edad avanzada y muy cercana a las ideas cristianas, se dejó de último como un tributo. Y después de que todos fueron devorados, él es lanzado a las fieras en solitario. Y las fieras se abalanzan sobre él y cuando llegan, se acuestan frente a él y no lo devuelven. Diciéndole entonces un espíritu que se presenta junto a él, Ignacio de Antioquía es su nombre, el nombre de aquel niño, es que morir es fácil. Un solo zarpazo de los leones y morirías. Pero Jesús no quiere que mueras, Jesús quiere que vivas. Porque vivir es más difícil. Vivir dejando morir día a día las pasiones, los errores, los defectos. Dejando morir aquel ser, aquella mujer, aquel hombre viejo, para que realmente nazca un nuevo ser. Eso es más difícil que morir. Y todos los guardias, el mismo César, asustados al ver que las fieras no lo comieron, lo sacaron del circo. El mismo Pedro y los demás apóstoles lo comenzaron a rechazar, creyendo que él había curado, es decir, había llegado a Cristo. Y solamente los años le habían comprendido a los mismos apóstoles la grandeza del Espíritu que allí estaba y que no acudó a Cristo, sino que por el contrario, al darse cuenta que las fieras no se lo comieron, se atacó a llorar, diciendo: Jesús, he hecho tan poco para ti que ni siquiera en mi vida me recibes. Ese mismo hombre es ese niño que Jesús sentó en sus piernas, haciendo la invitación de dejar a los niños venir a mí. Dice que se convirtió históricamente, como ya dijimos, en un signo de ¿qué? De inocencia. Pero Kardec, conociendo que el espíritu es inmortal, conociendo que esta no es la única, ni la primera, ni la última reencarnación que tendremos, interrogó la cuestión 379 a los días de la humanidad, es decir, al grupo del espíritu de verdad, o mejor al grupo de consolador. Al grupo de consoladores que estuvimos este fin de semana en el Congreso lo tienen más presente. Uno es el grupo de consolador, que son los espíritus que están aquí escribiendo el libro de espíritus, y el otro es el espíritu de verdad que los inspira. ¿Y qué es quién? Jesús, ¿cierto? Y Kardec interroga entonces a los espíritus del consolador y el espíritu de verdad en esta cuestión. El espíritu que anima el cuerpo de un niño está tan desarrollado como el de un adulto. ¿Ustedes qué creían? Lo veo todos los adultos. ¿No está tan desarrollado? No totalmente. Allá sí. Hay opiniones divididas. Allá no entendieron la pregunta. Vamos a responder. Vamos a repetirla. El espíritu que anima el cuerpo o al cuerpo de un niño está tan desarrollado como el de un adulto. Sí.
Sí, pero no se siente enseguida. Sí, pero no se puede manifestar eso. Está alimentado por el cuerpo, está alimentado por el cuerpo. Ojo, no están preguntando, Kardec no está preguntando las limitaciones que le impone el cuerpo. Kardec no está preguntando nada acerca del cuerpo. Está preguntando acerca de qué? Del espíritu. El desarrollo está preguntando del espíritu, no del cuerpo. Por eso los guías de la unidad responden: puede estar más desarrollado si ha progresado lo suficiente. Es decir, el desarrollo del espíritu no es directamente proporcional a si es un cuerpo de adulto, de niño, de joven, así como yo. No está supeditado. ¿Por qué se ríe? No está supeditado. Puede incluso estar más desarrollado si que se ha progresado lo suficiente. Y continúa diciendo: solo la imperfección de los órganos le impide manifestarse. Ahora sí lo que estaban diciendo. Eso ya es referente ¿qué? Al cuerpo. Al cuerpo. Actúa en virtud del instrumento con cuya ayuda puede expresarse. Es decir, ahí es donde hablamos de la limitación que impone el cuerpo, que impone el organismo somático. Pero el espíritu como tal no se encuentra directamente relacionado el cuerpo con el desarrollo. Porque entonces se podría pensar que Jesús, cuando era niño, no tenía un espíritu tan desarrollado como el que tenía cuando era adulto. ¿Sí o no? Y sin embargo, cuando Jesús va a visitar a su primo, ¿que era quién? Juan el Bautista, hijo de Isabel. Está reunido la mamá de Juan con la mamá de Jesús, viendo a los dos niños jugar al horizonte, y ven desde lejos cómo Jesús, siendo un niño, empieza a darle instrucciones a Juan, mostrándole el horizonte y hablándole. Incluso se pierden de vista de aquellas madres que preocupadas salen corriendo detrás de ellos a buscarlos, y cuando los encuentran ven a Jesús dando instrucciones, como su general de instrucciones a su ejército. Y cuando María llega a donde Jesús y le dice: pero ¿dónde estabas? ¿Por qué te perdiste? Jesús, aún siendo niño, le dice que estaba cuidando los negocios de mi padre. Y después Isabel se va con Juan y le preguntan a Jesús si desea venir con ellos, con su primo. Y él dice: no, es necesario que él vaya primero, después de él, siendo un niño. Lo cual nos permite entender con un ejemplo muy claro que el desarrollo del espíritu no está ligado con el desarrollo cronológico del organismo físico. ¿Está claro eso? Habiendo entendido eso, Kardec, que siempre me llama la atención, era un espíritu muy metódico, muy estructurado. Cualquiera de nosotros nos dicen esto y decimos: listo. Kardec siempre va más allá, más allá. En la siguiente cuestión pregunta entonces: en un niño de poca edad, el espíritu, más allá del obstáculo que la imperfección de los órganos opone a su libre manifestación, ¿piensa como un niño o piensa como un adulto? Es decir, ya le dijeron anteriormente que en efecto hay un obstáculo, hay una limitación. Basándose en esa respuesta, él entonces pregunta si, más allá de ese obstáculo, de esa imperfección que es en los órganos, su pensamiento es como el de un adulto o como el de un niño. Como el de un niño, dicen acá. Pero si el pensamiento del espíritu. ¿Cómo? Se está manifestando como un niño. Y oiga, ¿cómo están estudiando? Cuando es niño, es natural que los órganos de la inteligencia, al no estar desarrollados, ¿cuáles son los órganos de la inteligencia? El cerebro, ¿cierto? Al no estar desarrollados, no pueden conferirle la intuición de un adulto. Es decir, aunque el que piensa no es el cerebro, sino es el espíritu necesita de un mecanismo, de un intermediario, que sería ¿qué órgano? El cerebro, para poderse manifestar. Y este no se encuentra plenamente desarrollado. En efecto, su inteligencia se halla muy limitada en espera de que los años hagan madurar la razón. Y concluye diciendo: la turbación que acompaña a la encarnación
no cesa de súbito en el instante del nacimiento, se disipa en forma gradual a medida que se desarrolla en nosotros. ¿Sí? Es decir, el proceso reencarnatorio no es cuando el niño sale y ya listo, reencarnó completamente, no. Va siendo un proceso gradual. Y así como va siendo un proceso gradual, también gradualmente se va desarrollando su organismo. En el caso de la inteligencia, el cerebro, como en el caso de la motricidad, serán ya los brazos, las piernas. En el caso del habla, la boca, la lengua, la garganta, todo, ¿cierto? Todo se va desarrollando conforme. Sí podemos ver niños que uno dice, oiga, los chiquititos sí, ya con lo que salen, pero aún así se encuentran limitados. Yo, por ejemplo, veo a mi hija, 2 añitos larguitos, y yo le digo a mi esposa, yo no me acuerdo naturalmente de cuando yo tenía esa edad. Mis recuerdos o mi memoria creo que están por ahí a partir de los 3 años, quizás es el recuerdo más antiguo que yo logro tener. Yo me voy a buscar en mi mente y el recuerdo más antiguo es de los 3 años, en mi caso personal. ¿Sí? Y mi hija, yo le digo, yo no sé, pero yo pienso que los niños de antes, cuando tenían 2 años, eran niños que estaban quietecitos, que a veces pasaban durmiendo más, allá me hacen. Hoy uno ve niños de 2 años que no se quedan quietos, ¿cierto? Más creativos, son espíritus que aparentemente son más desarrollados y que también responden ¿a qué? A las condiciones del mundo. Porque es que hace 20, 30, 50 años, pues no existía la estimulación que hoy tiene un niño. En el caso, por ejemplo, de Samuelito, hoy tiene una estimulación muy diferente a la que tuvieron Juanita y Cleider cuando nacieron. Siendo Juanita y Cleider todavía jóvenes, no tanto, pero todavía jóvenes. ¿Sí? ¿Qué tal? Es que cuando en los tiempos de antes el niño nacía y era vuelto como en un trapo donde se movía, nada, parecía como un palo ahí quieto, no, o sea, en cambio hoy ya nacen y ya están. Exactamente. Incluso los niños venían a abrir los ojos hasta días después de haber nacido. Los 40 días en la época aquí. 40 días, imagínate. No digan que 40 días. Yo recuerdo, por ejemplo, que mientras que a mí estuvo en el vientre, yo siempre le decía algo. Yo le decía, hija, en la barriga le decía, cuando tú nazcas, yo te voy a mirar y te voy a decir, hola hija, soy papá, te amo. Y en ese momento tú me vas a mirar. ¿Se me ocurrió eso? Y todo el embarazo se lo dije. Hija, cuando tú nazcas, yo te voy a mirar y te voy a decir, hola hija, soy papá, te amo. Y en ese momento tú me vas a mirar. Y todo el embarazo se lo dije. Como mi hija nació en pandemia, yo había hecho el curso, pagado todo, la clínica, todo para estar en sala de parto. Y como nació en pandemia, ni siquiera me dejaron entrar a la clínica, me tocó en la tele. Finalmente me tocó regresarme a la casa. Mi esposa entró a trabajo de parto 5 de la tarde y me dijeron, déjenos un número de teléfono y cualquier cosa le llamamos. Como si fuera una operación de apendicitis. Cualquier cosa le avisamos. Se podrán imaginar yo desde las 5 de la tarde sentado en el sofá. Leí televisión, caminé, canté, no me dejaba, no lograba dormir, celular conectado, que estuviera la pila 100%, volumen a toda, ¿sí? Y 5:30 de la mañana más o menos me llamaron. Aló, no, sí, que ya soy nació, listo, ya para la clínica. No, todavía no puedo entrar hasta las 9. Y a las 9 viene 5 minutos y salgo. Y ya después, más adelante, como a las 10:30, 11, es que ya puede ingresar, pero para ayudarme en todo el proceso de salida y la mandamos para la casa porque por pandemia no se puede quedar. Y yo recuerdo que a las 9 fui, esos 5 minutos que busqué estirarlos lo que más pude. Y cuando yo llegué, me encontré en la caminita con los oídos cerrados. Y Laura me dijo, ¿desde qué nació no había los ojos? Y yo me fui y le dije, hola hija, soy papá, te amo. Y en ese instante ya abrí los ojos por primera vez. Inmediatamente. Y a mí eso se me quedó grabado. Porque yo dije, mire cómo el espíritu, a pesar de estar en el vientre, está escuchando. Está escuchando. ¿Sí? Y hoy mi hija me dice, cuando ella tendría más o menos unos 4 meses de edad, ella se sentó a los 3:30, a los 4 meses de edad yo me acostaba así, me ponía sentado, doblaba, flexionaba las piernas y la ponía en las rodillas y la deslizaba como si fuera una resbaladera. ¿Sí? Y ella se reía, yo lo hacía y ella se reía.
Y hace unos meses estábamos jugando y yo estaba sentado en el sofá y se queda y me dice, papá, como cuando chiquitica. Y yo, ¿cómo así cuando chiquitica? Y las piernas. Y me hizo doblar las piernas y se montó. ¡Uy! Como cuando chiquitica. Y yo me quedé como, ok. Ahí yo me empecé a dar cuenta, no porque sea mi hija, sino porque es un caso cercano que tengo, que naturalmente a medida que el mundo va avanzando en este proceso de transformación de todos, los espíritus que van reencarnando también tienen que ir acordes al proceso que el mundo está viviendo. Imagínense hoy un bebé que nace, como decía Graciela atrás, un bebé que nace hoy y pasan días, 40 días no abiertos los ojos, no se mueven, no nada, en un mundo tan convulsionado como el de hoy. No podrían vivir. Están enfermos. El mundo mismo y sus transformaciones va haciendo que las necesidades del espíritu vayan cambiando. Sin embargo, ese proceso se da paulatinamente. Y por eso hay una observación que los espíritus colocan a esa respuesta. Dicen, los sueños del niño no tienen el mismo carácter que los del adulto. Su temática es casi siempre pueril, lo que constituye un indicio de la naturaleza de las preocupaciones del espíritu. Nosotros no vemos un niño soñando con cosas de adultos, ¿sí? Todas las conversaciones de ellos son hacia sus dibujos, hacia los programas que les gustan, hacia los juegos. Ellos se levantan, abren los ojos y ya quieren ir a jugar, cuando uno apenas está como otra vez volviendo en sí. Si es lunes uno vuelve no, ¿sí? Uno apenas está como arrancando y ellos ya están. ¿Por qué? Porque todo su entorno gira a cosas más pueriles, a cosas propias de la edad en que se desenvuelve. Sea un espíritu muy evolucionado o sea un espíritu poder primitivo. Ahora, a medida que van avanzando, ya empiezan a mostrar algunas preocupaciones. Ya empiezan a mostrar algunas cosas. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Va quedando claro? Sí. Bueno, ahorita vamos a parar y hacer algunas observaciones. Ahora, en la siguiente cuestión, la 381, Kardec pregunta: cuando el niño muere, ¿recobra del heredero del espíritu su vigor primitivo? Yo pienso que de las cosas más tristes que hay es la muerte del niño. Incluso cierto día leí que decía, cuando la pareja se muere, se les dice viudos. Cuando los padres se mueren, se les dice huérfanos. Cuando un niño muere es tan cruel que ni siquiera el término lo conocen las personas. ¿Y no va? ¿Cómo se le dice a los padres que se les murió un niño? En cambio, los niños que se les mueren los padres, huérfanos. Cuando se le muere la pareja, viudo. Pero es una situación tan difícil que ni siquiera hay un término. Y los que somos padres de acá, ¿no? Yo pienso que uno pensar en la muerte del hijo es difícil, ¿cierto? Bastante difícil. ¿Sí? Muy difícil. Aún con el conocimiento. Lo que pasa es que las personas creen que el conocimiento es sinónimo de que uno no le puede doler. Pero sí, una cosa es el entendimiento, la inmortalidad, y otra cosa es el lazo de amor natural que genera dolor en el distanciamiento. Ya sabemos que no hay muerte real, pero si ese distanciamiento genera dolor. Y es natural. Es más, cuando mueren familiares tan cercanos, madre, padre, niño, niña, y la persona ni llora ni nada, ya puede llegar a haber, no siempre, pero puede llegar a haber un conflicto interno, ¿sí? Para el manejo de las circunstancias del duelo. Ahora, cuando ese niño muere, recobra de inmediato el espíritu su vigor primitivo. También entra en una turbación. Depende del nivel evolutivo. Depende del nivel evolutivo. Yo pensaría que entonces, según las opiniones que ustedes dan, los espíritus pudieron haberse equivocado. ¿O será que nosotros no nos estamos aprendiendo? Yo creo, ¿cierto? Que nosotros somos bien la importancia del estudio. Así debe ser. Puesto que está liberado de la envoltura carnal. Ahora sí viene, no obstante, solo recobra su lucidez primitiva cuando la separación es completa. Es decir, cuando ya no existe ningún lazo entre el cuerpo y el espíritu. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Cuando alguien desencarna, en este caso los niños, el espíritu se libera inmediatamente del cuerpo
o los lazos se van rompiendo, por así decirlo, paulatinamente. Gradualmente. Una cosa es morirse, otra cosa es desencarnar. Murió, fue el fenómeno biológico. La desencarnación es cuando los lazos se van rompiendo paulatinamente hasta que ya no queda él. Lo que pasa es que normalmente usamos el mismo término, pero técnicamente, hasta que no se rompan los lazos, no se produce una desencarnación. El mismo término lo dice, desencarnar. Ahora, en ese momento ya va siendo completo el proceso. Según lo que ustedes decían, según la evolución, ese proceso puede ser más lento o más rápido. Y no solamente en los niños, en todos los espíritus. ¿Sí? Cuando pensamos, por ejemplo, en la desencarnación de personas normales, nosotros y demás, escuchamos que es muy común los procesos de turbación largos, incluso de años, para entender cuando las personas no sabían de la inmortalidad del alma, entender que murieron, pero que sigue viviendo. Pero cuando el espíritu no solamente es consciente de la inmortalidad del alma, sino que está entregado, ha servido, ha trabajado para Cristo, y su nivel evolutivo es mayor, ese proceso es casi que inmediato. Se narra que cuando el espíritu de Adolfo Becerra de Meneses Cavalcanti desencarnó en la mañana, y en la noche se comunicó el centro espírita totalmente lúcido a la mesa. Fue rápido, ¿cierto? Ahora, si vamos a mirar el proceso, Becerra desencarna, saliendo un poquito aquí de los niños, pero para poder dejarles claro esto. Becerra desencarna y cuando despierta está acostado como en una cama, similar al hospital, en algo así como un segundo piso del hospital. Y él despierta y junto a él está Celina. Celina es un espíritu muy evolucionado, que es, por decirlo de una manera muy coloquial, la mano derecha de María de Nazaret, de María la Madre de Jesús. Y está Celina ahí con él. Cuando él despierta, ella lo despierta, empieza a decirle que ya está en el mundo espiritual, y él empieza a escuchar un ruido, pero como unas voces, y le dice: Celina, ¿qué es eso que yo escucho? Celina la ayuda a parar, y como estaba en algo como un segundo piso, lo lleva a la ventana, y cuando abre la ventana, son unas multitudes de espíritus afuera, en algarabía, y él dice: ¿pero quiénes son? Yo no los conozco. Dice: en efecto no los conoces, pero fueron todos espíritus que tú ayudaste cuando estabas encarnado, que algunos ya desencarnaron, otros estaban desencarnados ya, pero tú los ayudaste y vienen aquí a recibirte. ¿Sí? Pero el espíritu de Becerra Meneses ya tenía el conocimiento, tanto así que, haciendo la última acotación final a este ejemplar espíritu, en cierto momento celebrando todos los años de trabajo que él ha tenido en el planeta Tierra, en las diferentes encarnaciones y en el mundo espiritual, recibió una especie de permiso de María, diciéndole que ya era momento de que él ascendiera a una esfera mucho más superior. Y él rogó entonces a María que le permitiera, que le preguntara a Cristo si le permitía aún quedarse allí en el planeta, hasta que no hubiesen más lágrimas en los corazones, para poder seguir sirviendo. Ahí encontramos entonces que un espíritu así desencarna en la mañana y en la noche ya se comunica totalmente luz. Pero ese proceso normalmente va siendo paulatino, frente a ¿qué? A la lucidez. Pero frente al vigor, dice que debe ser, ¿cómo? Inmediatamente. Debe ser de inmediato. ¿Está claro eso? Luego como sí, pero como que pensábamos que era totalmente diferente. Pues sí. Recordemos que una cosa es el vigor y otra cosa es la lucidez. Y estamos hablando también de un niño, no de un espíritu que pasó toda su encarnación en donde muy seguramente los lazos carnales eran mucho más fuertes y con ellos los apegos. Cuando uno, por ejemplo, en el caso de Dayana, que es jovencita, en el caso mío, en el caso de diferentes personas que son jóvenes, que somos jóvenes, si no se siente joven, ya es otra cosa, la multitud de espíritu. Entonces, Todos estamos un niño.
En ese caso, nosotros hemos tenido más tiempo para generar más apegos, ¿cierto? Ya sea las cosas materiales, ya sea los seres con que compartimos, a las diferentes cosas. Yo, por ejemplo, lo experimenté cuando mi hija nació. Yo antes de mi hija nacer pensaba en la desencarnación y yo decía, ok. Ahorita pienso en la desencarnación y frente al proceso desencarnatorio digo, ok. Pero ya pienso, uy, pero mi hija. O sea, es que separarme de ella. Y no porque no tenga la fe o la conciencia de que Jesús la va a acompañar, sino es porque hay un apego. Que ya debo ir aprendiendo a manejar con el tiempo para que sea natural, pero no se torne, como le pasa a muchas personas, ya un apego enfermizo. Y muchas veces la responsabilidad también que uno tiene. Exactamente. El deber. El deber, ya uno dice, pero si era tan pequeñita. ¿Sí? Pero en estos espíritus que estamos hablando, que son niños, no han experimentado todas esas fases que nosotros como adultos ya hemos experimentado. Por esa razón, para nosotros es más demorado ese proceso. ¿Sí? Y para ellos, generalmente es más útil. Ahora, Kardec continúa preguntando: ¿el espíritu encarnado sufre durante la infancia el constreñimiento que la imperfección de los órganos le impone? Sí, dicen allá, seguro. Sí, totalmente. Estoy en a pensar que no sé dónde está la falla. Si en el libro o en el público. Todos dijeron con seguridad sí. Y lo hacen, sí. Y los guías de la humanidad del espíritu del Consolador dicen no. No, ese estado es una necesidad. Es natural y conforme a los designios de la providencia. Se trata de un periodo de reposo para el espíritu. Imaginemos por un instante que nosotros tuvimos un accidente fuerte, que de pronto nos dejó inconscientes, en coma, 2, 3 días, qué sé yo. Despertamos todavía muy convalecientes en la cama del hospital. En ese momento nuestro cuerpo se encuentra reposando, ¿cierto? Y aunque queramos de pronto las heridas y demás, nos van a tener ahí en reposo, en descanso, mientras que nuestro cuerpo va sanando. Ese periodo de reposo para nosotros es necesario, ¿sí o no? Sí. Al igual que es necesario ese periodo de reposo para el espíritu, porque al reencarnar mejor, el espíritu que estaba en total libertad de sus facultades, naturalmente sujetas a su nivel evolutivo, queda encarcelado o aprisionado en un organismo bastante denso o material que le impide en gran cantidad el desarrollo de sus facultades. Pensemos por un instante: ¿los espíritus se transportan caminando o la literatura nos ha enseñado que según su nivel evolutivo lo pueden hacer incluso a través del pensamiento? Exactamente. Y después de transportarnos con el pensamiento, llegamos a un momento en el cual no podemos ni siquiera gatear. Es una prisión para el espíritu. Pero es un proceso que necesario. ¿Por qué también es necesario? Por el planeta en el que nos encontramos. En planetas mucho más avanzados, la infancia es casi nula. En planetas mucho más evolucionados, el espíritu nace y el periodo de infancia y juventud es muy corto y se llega casi que inmediatamente a la adultez. ¿Por qué? Porque ya el espíritu no requiere de este proceso, no requiere de este proceso de reposo. La materia no es tan densa, el espíritu es mucho más consciente de su realidad inmortal, pero aquí todavía no ocurre eso. Pero es un estado natural. Ay, pero yo veo que se frustra. Sí, claro, se frustra. ¿Por qué? Porque igual el organismo lo impide. Pero es que no solamente se está desarrollando el espíritu, sino también se están desarrollando sus emociones. En el caso de los 2 años y medio, empieza el desarrollo emocional en un niño mucho mayor. Pero todavía no saben verbalizar lo que es la rabia, lo que es la frustración, lo que es la ira, lo que es la tristeza. No lo saben verbalizar. ¿Cómo lo expresan? Gritando, llorando, tirando todo. ¿Qué hace uno de papá? Cállese, no grite, no llore. Y después un adulto se pregunta: ¿por qué están reprimidos?
Pero es que uno de niños no les permitió que ellos lloraran, que ellos se expresaran. Es la única forma que ellos tienen en ese momento de su edad de poder expresar sus emociones. La labor de uno que es acompañamiento, no limitación, sino acompañamiento. Verbalizarle la emoción, hijo, hija, eso que sientes se llama frustración. Es normal que lo sientes, lo vas a sentir muchas veces. E impedir, claro está, que se agredan a ellos mismos o agredan a otros. Pero es parte del proceso normal de desarrollo. Y aquí lo podemos ver, pero ya es más del espíritu en la materia. No que el espíritu se encuentre constreñido por eso. Kardec, viendo esta respuesta, en la siguiente cuestión, interroga a los espíritus que cuál es la utilidad entonces del espíritu pasar por la infancia. Es decir, si definitivamente no representa un constreñimiento, ¿para qué creen ustedes que el espíritu debe pasar por la infancia? Para educarse. Para educarse, pero ya venimos de otra vida donde se supone que nos hemos educado. Pero ahora tiene un nuevo orden. Ahora tiene un nuevo órgano. Los demás no responden porque va de pronto y no están de acuerdo con el espíritu. No, porque, o sea, es importante la infancia por lo que él viene a vivir y es necesaria esa ternura y todo para que los padres lo ayuden, porque qué tal un niño actuando como un adulto, cuál inocencia o cuál ternura va a inspirar a una madre. La oportunidad que tenemos nosotros los padres para poder hacer que ese espíritu que viene sea mejor llevado. Para encaminarlo. Poder encarar en ese niño las tendencias, las situaciones negativas que tiene para poderlo corregir y conducir. Y para el espíritu como tal, ese es de nosotros como padres, y para el espíritu. El aprendizaje. El aprendizaje también, educarse. Aparte de que se olvida el pasado también. Dicen los espíritus, dado que el espíritu encarna con miras a perfeccionarse, durante ese periodo es más permeable a las impresiones que recibe y que pueden favorecer su adelanto, al cual deben contribuir quienes están a cargo de su educación. Es decir, como adultos, ¿cuántas veces nos han tratado de enseñar cosas y, como decimos coloquialmente, entra por un oído y sale por el otro? Y nos dicen otra vez y nosotros, ajá, y otra vez. Y que realmente lo que nosotros no aprendimos de niños es lo que empezamos a reflejar de adultos. Es lo que más cuesta. Por eso decía un antiguo filósofo griego, educa al niño para no tener que corregir al hombre más tarde o castigarlo. Pero nosotros muchas veces fallamos en la primera parte y de grandes ya no solamente es la familia que castiga, sino la sociedad completa que está buscando leyes para poder castigar a falta de una educación real en la infancia. ¿Pero por qué? Porque no comprendemos esta utilidad desde el punto de vista espiritual. Vemos la infancia únicamente desde el punto de vista material. Por eso May dice, dices que los niños son el futuro, entonces cuida su presente. Pero para nosotros no son el futuro, pero el presente es duro, porque tienen que aprender que la vida es dura. Eso es lo que dicen muchos padres. Hace algunos meses, cuando se quitó la ley esta, o se puso la ley antichancla, creo que se llama aquí en Colombia, ¿sí? Yo veía a varios amigos, tengo amigos que están duros en el tema de las redes sociales, postean, opinan, hacen redes, y varios decían, eso es lo que va a hacer es tirarse a los niños, aquí estoy yo, que mi papá me pegó con un palo, me pegó con una correa, me pegó con esto, y aquí estoy siendo buena persona y me parece. Basta mirar la sociedad como está para darnos cuenta que ese plan no funciona. Porque si fuese tan bueno como muchos defienden, hoy seríamos una sociedad buena. Y estamos lejos de ser. No tendríamos tantas dificultades de salud emocional y psicológica. No tendríamos tantas dificultades de eso. Incluso hay un libro que ahorita está muy de moda, que se llama Este dolor no es mío. Está muy de moda, ¿cierto? Y ya entonces empieza a entrar al campo de la epigenética. Es decir, que muchos de los dolores que los hijos tienen son herencia de qué?
de culpas de los padres que a través de la epigenética han logrado absorber ellos. Mi hija tiene cita ahorita la primera semana de diciembre con una pediatra especialista en eso, en epigenética y medicina china y todo lo demás, para empezar a ver en ella. ¿Por qué? Porque todos somos seres imperfectos, todos nos equivocamos. ¿Y por qué? Por el influjo de las energías, del pensamiento y de los fluidos, podemos llegar a afectar a nuestros propios hijos. Eso es natural. No debería serlo, pero es natural. Por eso es necesario ese periodo de infancia en donde los niños son mucho más permeables, en donde los niños realmente pueden absorber como esponjitas. Ahora la responsabilidad, ¿dónde está? ¿Qué absorben? ¿Qué les damos para absorber? Por eso es que el dicho dice, no, es que errar es de humanos. No. Porque siendo muy pragmáticos, no se erra, sino simplemente se actúa conforme a la información que se tiene en la cabeza o en el espíritu. Esa información, producto de qué? De nuestros errores, aciertos, y en el caso de los niños, de lo que nosotros mismos les hemos imputado. Por eso, ese periodo es no solamente necesario, sino que es vital, para que ellos puedan empezar a formar su carácter. Ellos traen ya su herencia, sus tendencias, sus aciertos, pero lo permeables que son mucho más moldeables, pueden aceptar comportamientos que nosotros podamos enseñarles. Entonces, si yo como hijo veo que mamá y papá se golpean a otros, ¿qué es lo que yo voy a heredar como hijo? Si mamá y papá me golpean, cuando yo crezca, mi patrón mental, aunque no me lo hayan dicho de frente en la casa, es que aquellos que me aman tienen el derecho a golpearme, porque me aman, porque mi papá y mamá me aman, y lo hacían. Y veo tantos problemas de violencia intrafamiliar. Y suena fuerte, suena duro, pero es real. Y no es por un tema de culpas, no. Es por un tema de transformación, de responsabilidad, como lo hablamos bastante este fin de semana. No es la culpa, es la responsabilidad. Ay, yo no sabía eso. Bueno, a partir de hoy comienza a modificar. Comienza a transformar. ¿Qué cuesta trabajo? Sí, claro que cuesta. Pero es que las personas, entre el niño y el adulto, ¿quién tiene mayor habilidad de gestionar sus emociones? Entonces, cuando el niño se porta mal, ¿y qué hace? Va a ese arriba. ¿Sí o no? Vaya y piensa en lo que hizo. ¿Será que el niño tiene la habilidad de pensar y reflexionar profundamente en lo que hizo? Muchas veces me siento. Y no voltee que lo estoy viendo. ¿Sí o no? Si nos vamos a buscar desde el punto de vista pedagógico, ese rincón aburrido, como le llaman muchas personas, no se hizo para los niños, se hizo para los padres. Vaya a ese rincón, señor adulto, y piense en lo que hizo y reflexione si fue lo correcto con su hijo o con su hija. Y tenga la capacidad de pedir disculpas. Yo conozco una persona adulta muy cercana que nunca, la conozco hace más de una década a esta persona, ya es de edad mayor, y nunca he escuchado a esta persona decir, me disculpo. A nadie, ni a su familia, ni a nadie. No lo dice. Y le cuesta ver a otras personas cómo lo hacen, pero es por eso mismo que estamos hablando, porque de pronto en esta etapa infantil las cosas fueron diferentes. Por eso Manuel es muy claro al recomendarnos lo siguiente. Y vamos a ir analizando, no lo vamos a ver todos, pero ir analizando. En el periodo de la infancia, o mejor, el periodo de la infancia es el más grave y el más propicio para la asimilación de los principios educativos. Hasta los 7 años el espíritu aún se está adaptando a la nueva existencia que tiene en el mundo. Decíamos hace un momento que el proceso reencarnatorio no es de sobre todo, no es inmediato. Y miren lo que dice Manuel, que hasta los 7 años, ¿quiénes aquí tienen o tenemos hijos menores de 7 años? O hermanos, familiares.
nietos, Sobrinos. sobrinos. Bueno, eso quiere decir que ese sobrino, nieto, familiar todavía no ha terminado de reencarnar, diciéndolo de una manera más coloquial. No podemos exigirle de igual manera, pero sí tenemos una responsabilidad mayor, porque continúa diciendo Emanuel, a esta edad todavía no existe una perfecta integración entre él y la materia orgánica. Sus recuerdos del plano espiritual son por lo tanto más vívidos, haciéndolos más susceptibles de renovar su carácter y establecer un nuevo camino. ¿Cuántas veces hemos escuchado el amigo imaginario? Bueno, un espíritu. Simplemente que su proceso reencarnatorio, como había finalizado, tiene, digámoslo así, no está tan inmerso en la materia densa y puede percibir con mayor facilidad los espíritus. Por eso muchos, en su gran mayoría de los amigos imaginarios de los niños, simplemente son espíritus que ellos pueden percibir. ¿Por qué? Porque no están totalmente ligados a la materia densa. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando yo tendría unos 5 años quizá, yo veía siempre un espíritu. Pero lo curioso sí no me daba miedo. Estaba vestido como con un gabán negro, un sombrero. Nunca le veía el rostro, solamente veía la silueta. Y por vestimenta le debía darme miedo, pero nunca me producía miedo. Yo lo veía constantemente y lo veía y ya me acostumbré a su presencia. Hasta que cierto día, estando acostado, se me presentó como suspendido, se quitó el sombrero, se quitó el gabán y una figura muy luminosa. Y me dijo que me estaría acompañando. Y yo, ok. Y hace unas semanas, precisamente, hace la semana pasada, que pasada, tuve la oportunidad de contar eso, mientras hablábamos en una mesa, y se voltea mi papá y me dice, ¿en serio? Yo no sabía eso. Usted nunca lo dijo. Yo dije, pero es que nunca me dio miedo. Para mí fue normal. Hoy comprendo que era parte de este proceso reencarnatorio. Y finaliza diciendo, en la consolidación de los principios de responsabilidad que se encuentran en los legítimos padres representantes de la familia y escuela. ¿Quiénes son los responsables entonces de esa educación? Padres. Padres, no los abuelos. No como le digo a mi mamá, mamá, yo estuve cuidando a la niña hoy día, soy yo. Se la voy a dejar aquí. Y ella se ríe. No, porque no es responsabilidad de los abuelos. El amor de los abuelos ya es otro. Porque ya es un amor que carece necesariamente de una responsabilidad directa. Por eso es el abuelo que se conoce coloquialmente como alcahueta. El abuelo que te permite, porque ya no tiene la directa responsabilidad que tenía cuando era padre. Y que ahora nosotros como padres tenemos. Y que no podemos pretender heredar a la tía, tío, al familiar. Porque cuando desencarnemos no vamos a llegar al mundo espiritual. No, lo que pasa es que yo lo dejaba toda la semana con mi tía. Y entonces la mamá del papá es. La responsabilidad es tuya. Que estoy todo el día. Bueno, busca el momento de compartir, fin de semana, lo que sea, que puedas compartir con él. ¿Sí? Pero la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, vamos aprendiendo. Para ir acercándonos al final entonces, Kardec pregunta en la cuestión 384, ¿por qué las primeras manifestaciones del niño son los gemidos? ¿Qué pregunta tan interesante? Yo debo confesar que yo me la hice hace como año y medio. Como a las 2 de la mañana cuando el cubo no le pasaba. Y íbamos 3 noches sin dormir. Y no soy el único que le ha pasado, todo el mundo le ha pasado, a muchos. ¿Cuál es o por qué las primeras manifestaciones son solamente gemidos? ¿Qué creen ustedes? Duele. Es el único medio de expresar lo que siente. Único medio de expresar lo que siente. Porque no tiene desarrollados los órganos que le permiten, primero, el lenguaje y segundo, la comunicación. La comunicación Pues también cuando pues es difícil adaptarse a un cuerpo, ¿no? Y pues es también con la mente. Y hay una razón de más ahí que no hemos mencionado. Una razón de más. Vamos a ver qué dicen los espíritus. Para excitar el interés de la madre y el padre y provocar los cuidados que necesitan. No, y lo digo así, sí, de la madre y del padre.
y provocar los cuidados que necesitan. Lo digo así ¿por qué? Porque nuestra sociedad todavía es muy anclada en ciertos pensamientos. Por ejemplo, para mí es muy difícil cuando yo salgo a dar una vuelta con mi hija en el centro comercial y a mí me dan ganas de ir al baño. No puedo, porque ¿cómo se va a ver que yo entra al baño de hombres con una niñita? Aún le voy a cambiar el pañal a ella y me ha pasado ya. Las señoras se quedan mirando. Me encuentro con personas y está solo con la niña y la mamá. Y yo descansando porque. Exactamente, qué irresponsable. No, es que la crianza es en conjunto. La crianza no es de la mamá solamente ni del papá solamente. Por eso la institución es un hogar, es en conjunto. Y por eso precisamente es que se manifiestan los individuos, porque es la única forma que ellos tienen para expresar ese interés. Si este niño es chiquitito como ustedes lo ven ahí, pudiera voltearse y decir, ¿me hacen el favor de cambiar el pañal? Nos reímos en este momento, y sí, pero muy seguramente, al ver la madurez de su pregunta, nosotros con el raciocinio responderíamos con una razón igual. Más tarde lo cambio que estoy ocupado. Sí, lo privamos ahí. ¿Sí? Todo eso no. Cámbiate tú que ahorita no puedo. Porque nos respondieron con madurez. Pero como lo único que pueden hacer es quejarse entre comillas, entonces nosotros corremos a ver qué es lo que necesitan. Y empezamos con, ¿ya comió? Sí, ya comió, no es comida. Sáquenle los gases, no son gases. Debe ser el pañal, no es, sí, era el pañal. Es sueño. Es sueño. Es decir, empezamos a buscar las necesidades básicas, qué es lo que le está produciendo ese sonido. Y eso es excitar ese interés por los padres para ver qué es lo que necesitan. No comprendes que si solo se lanzaran voces de alegría, cuando aún no se sabe hablar, los más pocos se inquietarían por lo que les hace falta. Nadie estaría pensando en las necesidades fisiológicas, pero esos gemidos es lo que nos hace despertar ese instinto de estar pendientes. Al mirar en todo, pues, la sabiduría de la providencia. Y anteriormente le enseñaban a uno, déjelo que llore. Exactamente. Llora hasta que se reviente, que es que aprende. Para que se desarrolle. Para que se desarrollen los pulmones. Ay, que va a dormir, no se quiere dormir solo, se pone a llorar. Déjelo que llore hasta que se duerma. Y después le dicen a uno, ¿sí ve que se durmió? Pues naturalmente, porque es un tema fisiológico y el sueño lo va a pensar, es natural. Pero lo que le estamos enseñando hoy a nuestros hijos intrínsecamente que es, cuando me necesites, aunque llores, no voy a estar para ti. Aprende por tu lado las cosas. Y más adelante, cuando tienen problemas en la adolescencia, ay, ¿por qué mi hijo no me cuenta las cosas? ¿Por qué no tiene confianza en mí? Porque usted le enseñó a que esté por su lado. ¿Desde dónde depende la culpa? Pero es que se van a mal acostumbrar. No se van a acostumbrar. No he visto al primer niño de 26 años cargando los brazos de la mamá. No se van a acostumbrar. Pero nosotros pensamos eso. Pero eso es lo que hace despertar ese interés que debe hacer en el corazón de nosotros por esos niños. Por eso duele tanto ver noticias como esta que veíamos hace unos días de una madre que grababa cuando abusaban de su hija, bebé, y después vendía las grabaciones. Y uno decía, pero ¿en qué corazón de madre cabe esto? Y uno ve los comentarios y la gente juzga. Y solamente a la luz de la inmortalidad del alma y de la reencarnación se pueden explicar los compromisos que muchas veces hay en los espíritus. Las uniones de simpatía o de antipatía que existen en los espíritus, aún en el estado de la infancia, siendo bebés. Solamente que la sabiduría de Dios, como dice lo último, lo coloca en una figura de inocencia, de ternura, en que literalmente es lo que uno haga de ellos. Lo que uno haga de ellos. ¿Para qué? Para despertar esa sensibilidad en el corazón. Cuando nosotros aprendemos a despertarla por alguien así, después vamos a poder despertarla por cualquiera que está a nuestro lado indistintamente de su edad. Y la última pregunta que analizaremos en la noche de hoy, ahí nos vamos a detener un poco, es
¿A qué se debe el cambio que se opera en el carácter a cierta edad? Particularmente al salir de la adolescencia. ¿Es el espíritu que se modifica? Sí. Allá se arriesgó. Sí, así los espíritus digan que no, sí. No se modifica, sino muestra ya sus tendencias. Muestra sus tendencias, Se manifiesta. se Empieza a manifiesta. manifestar rasgos del pasado. Es el espíritu que recobra su naturaleza y se muestra como él. Ojo a esta palabra, recobra su naturaleza. Johnny, pero es que de niño no era así. Porque tenía el impedimento físico, porque estaba esperando que tú lo moldearas. Y ahora va a actuar recobrando su naturaleza y con lo que haya absorbido de lo que tú le enseñaste. Por eso es que, pero yo nunca le enseñé eso. Bueno, ya la naturaleza del espíritu que se está manifestando. Ay, me surge una pregunta. Hay niños un dueñito que ya muestran como una rebeldía, y sobre todo hoy día, muestran una rebeldía y uno ve, y yo he escuchado a la mamá joven, bueno, pero está chiquitito, mira cómo se pone, cómo es. Entonces mi pregunta es, hoy día está dado para eso, o sea, en esta evolución. Diríamos que no es tanto que el espíritu ya empiece a mostrarse necesariamente como va a ser, pero indiscutiblemente puede sentir ese rechazo de pronto hacia algún familiar producto de una vida anterior que no sabe cómo expresar, ¿sí? Muchas veces también puede ser que esté mostrando esa rebeldía por una etapa que está pasando natural de su desarrollo, ¿sí? Y nosotros simplemente decimos, ay, no, está llorando. Es decir, puede ser por varios factores, no necesariamente que esté recobrando esto. ¿Por qué? Porque para eso es la etapa infantil. Sí hay que estar atentos que de ir mirando qué tendencias se van presentando entre ellos. Por eso, Kardec hace una explicación, los espíritus hacen una explicación bastante larga que nosotros condensamos solamente en unos puntos. Primer punto, son espíritus que existen antes de esta vida carnal. Es decir, vemos que los espíritus manifiestan sus tendencias porque las traían desde ayer, así como sus aciertos, las traían desde ayer. Por lo cual, solamente aquel que sea como un niño entrará al reino de los cielos es figurativo a la inocencia que debe caracterizarnos, pero no aquel niño como tal sea puro, porque no es más que un espíritu antiguo, digámoslo de alguna manera, en un cuerpo joven que ya tiene aciertos y tendencias. ¿Está claro eso? Sí. Segundo punto, ¿para qué en apariencia infantil entonces? Nuevamente el Kardec coloca esa explicación. Como ya establecimos, en los niños, esa apariencia infantil que les permita ir desenvolviéndose e ir absorbiendo los nuevos conocimientos, irse moldeando. Y para los padres, para despertar el amor, la ternura, ese amor maternal que se dice que es el más fuerte, la ternura que a veces nos cuesta tanto y que no somos capaces por cualquier otro ser humano. Y fíjate que pasa también en los animales. Cuando son pequeñitos son más bonitos. ¿Cuáles son bonitos más bonitos? No, desde grandes también son bonitos. Todos los niños, todos. ¿Sí? No. ¿Sí? Mira. Lo que se busca es poder en que nosotros podamos despertar esa sensibilidad, ese amor que deberíamos tener por todos quienes nos rodean. Tercer punto, desarrollo del carácter, educación y conocimiento de este mundo. En esta etapa infantil es que los niños desarrollan ese carácter que irán a mostrar en la etapa juvenil, en donde ya se espera que estén más educados. Kardec define la educación como conjunto de hábitos adquiridos. Así define Kardec la educación. No la instrucción, sino la educación. Nuestra labor pues es educar, más allá de instruir, en hábitos que sean adquiridos por los hijos o por los espíritus en edad infantil, ya sean nietos, sobrinos, lo que sea, que cuando crezcan repercutan en bienestar para ellos y para la sociedad.
Y por último, conocimiento de este mundo. No todos los niños que reencarnan son de este planeta. Es natural. No todos los que vivimos en el planeta necesariamente veníamos de este planeta. Recordémonos de la pluralidad de mundos habitados. Y hay infinidad de planetas en misma condición, similar, más evolucionada, más atrasada, que igualmente van reencarnando en el planeta en diferentes procesos. Y el espíritu también necesita de esta etapa infantil, ¿para qué? Para conocer este mundo, como cuando nosotros viajamos a otro país y necesitamos un periodo para aprender la lengua, las costumbres, cómo funciona el intercambio comercial, y ahí sí nos desenvolvemos bien en ese país, ¿cierto? Igual ocurre cuando reencarnamos. Y quiero finalizar aquí rápidamente. La fragilidad de los primeros años los vuelve flexibles, accesibles a los consejos de la experiencia y de quienes deben hacerlos progresar. Una vez más, es una invitación de los espíritus a que nosotros realmente nos enfoquemos en poder ayudar a los niños en su proceso reencarnatorio, en su evolución, ¿sí? De ese modo, la infancia no solamente es útil, sino necesaria e indispensable, sino que además es la consecuencia natural de las leyes que Dios ha establecido y que rigen el universo. Y Kardec, el Eterno Emmanuel, nos dice: no olvides que la primera escuela del niño brilla ¿en dónde? En la casa. Abrid vuestro corazón a la influencia de Cristo, el divino escultor de nuestra felicidad, para que el niño encuentre en vosotros, los padres, los recursos básicos para el servicio que le espera en la edificación del reino de Dios. Eso me pareció muy bonito y a la vez muy profundo. Y eso me hizo recordar una conversación que teníamos ahorita en el Congreso con varios de la Casa Espírita y de otras casas espíritas acerca de la importancia de los niños en el centro espírita, de llevar a los hijos al centro espírita, de que asistan al centro espírita. Pero no que asistan únicamente a las actividades especiales. Ay, que va a haber congreso, que va a haber congreso en Matumuni. No, que asistan a la casa espírita diariamente, semanalmente, a las diferentes actividades que la casa tenga dispuestas para ellos, en el cual les vamos a enseñar ¿qué? Filosofía espírita, obviamente acomodada a las necesidades de ellos, pero que comprendan eso. Si nosotros miramos hacia atrás, los mismos apóstoles de Jesús es el ejemplo de que la doctrina de Cristo, de que el amor de Jesús y sus enseñanzas es para niños y jóvenes. Cuando Juan fue a seguir a Jesús, contaba con 16 años de edad. El mayor quizá, cuando comenzó a seguir a Cristo, fue Pedro, que contaba más o menos entre 38 y 40 años de edad en ese momento. Cuando Pablo, el antiguo Saulo de Tarso, ahora convertido Pablo, salió a predicar, llevó consigo al hijo de María de Jerusalén, Juan Marcos, que tenía en ese momento 10 años de edad, para que lo acompañara a predicar. Y fue su propia severidad, la del apóstol Pablo, y la vida tan ruda que tiene que vivir caminando en el desierto y todo, que lo hizo mandar nuevamente con su madre, comprendiendo que con 10 años no podía tener ese trote, digamos así. Pero le dijo: ve y no olvides que Jesús tiene prisa, pero no está apurado en que su mensaje llegue a todos. Tiene prisa, pero no está apurado en que su mensaje llegue a todos. Posteriormente, cuando Pedro ya llevaba años trabajando, le escribe a Juan Marcos para que venga a vivir con él algún tiempo y pueda después escribir el Evangelio de Marcos, en donde está el Evangelio de los fenómenos, las curaciones y todo lo demás. Pero que conocía la doctrina de Jesús de temprana edad, acompañando al apóstol Pablo. A veces hablamos con padres, con madres, y dicen: ay, no, pero es que yo voy a llevar al centro espírita y es que no le gusta. Se pone bravo, que yo no quiero ir, que yo... Una pregunta muy sencilla. Si mañana, Dios no quiere, le detectaron cáncer a tu hijo o hija,
y hubiese necesidad de amputarle algún miembro de su cuerpo, así él o ella se pusiera bravo y no quisiera, tú le amputarías el miembro para que se curara la cáncer. ¿Cierto? Sí. Entonces tráelo al centro espírita y ampútale la ignorancia para que pueda conocer a Jesús y transformar su vida. Porque no hay mayor problemática que el cáncer moral, que es el orgullo y el egoísmo del cual todos somos portadores. Y si como padres podemos amputar ese cáncer moral desde temprana edad, no tendremos las dificultades después de una sociedad difícil intentando transformarla moralmente a consta de diferentes reglas que carecen de cualquier conocimiento de la ley de Jesús. Esa es la importancia entonces de que nosotros comprendamos que la primera escuela del niño brilla en la casa. Y en la casa no es en las paredes, es en el amor entre los que conforman el hogar. En el amor entre la institución que es la casa, que es el hogar. Para que con el ejemplo ellos puedan edificar el reino de Dios en sus corazones y por ende en el mundo que los rodea. Deseamos que hoy hayamos quedado con claridad en la temática atendida y que podamos este sábado continuar con la conferencia como parte del proceso de aprendizaje conjunto que tenemos en la Casa Espírita en ambos planes de la vida. Muchas gracias, que Dios los bendiga.